principalmente que el presidente no escuchó a la gente y se encerró mucho en su círculo, en sus colaboradores. Decía, hay mucha gente que quiso colaborar y trabajar en el PRO, pero el espacio nunca lo han tenido. Paralelamente habló de las medidas que se tomaron esta última semana y dijo, fue contundente, las medidas llegaron tarde. Vamos a hablar un poco de economía, ya están abriendo los mercados. Ayer el dólar bajó un poco, hubo una nueva intervención por parte del Banco Central y además el anuncio de estas medidas que ya vamos a repasar con Julián Denaro, que es economista, para que nos dé también su punto de vista y por supuesto con Tuni. Julián, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, coincidís con Margarita Barrientos y también mucha gente lo ha dicho, ¿las medidas para vos llegaron tarde? Para mí es una consecuencia de un modelo económico de concentración de ingresos que termina por destruir la industria, el empleo, la actividad en nuestro país. Y este mecanismo de enriquecimiento de los sectores concentrados, dentro de lo cual está el sector financiero, muchos dieron en llamar la bomba LELIQ, ¿no? Esto que está trayéndonos problemas con suba de dólar y todo eso. Más que dólar, por eso podría pensar en burbuja. ¿Por qué? Porque este mecanismo, que no es la primera vez que se hace, sino que es la tercera, la primera con la dictadura cívico-militar del 76 al 83, la segunda con la convertibilidad durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, desde el 91 hasta el 2001, y la tercera con el gobierno de Macri, que es el modelo de la bicicleta financiera, donde entran dólares de los sectores más ricos del mundo al modelo de valorización financiera, se colocan en pesos a altísimas tasas de interés, esos pesos capitalizados, es decir, es una masa de dinero que se engorda, que se agranda, vuelve a comprar dólares para retirarse del país. Eso, con altísimas tasas de interés, por un lado, obviamente, destruye el consumo, destruye la inversión, porque las tasas de interés rebotan en la economía real, pero además dirige los recursos de todo el pueblo argentino hacia el enriquecimiento de estos sectores concentrados. Y este fue el modelo que impuso este gobierno de Mauricio Macri desde el principio. Claro. Ahora, porque si vos tenías una tasa de interés de enriquecimiento de esta masa de dinero en pesos del 40%, y en ese mismo plazo el dólar sube un 20%, no es lineal, pero no importa. ¿Cuánto ganaste en dólares? 40% menos 20%, te queda un 20%. Claro. Ahora, si el dólar empieza a subir un poquitito más, muchos que tienen el dinero en esa capitalización financiera, ¿qué hacen? Por miedo, salen de ese sistema y se van al dólar. Entonces, ¿cómo los retenés? Subiéndoles todavía más las tasas de interés. Claro. Ese fue el mecanismo, digamos, por el cual llegamos a esta tasa del 75% aproximadamente y el mercado paralizado y con el rebote que vos decías en la economía nuestra diaria, porque uno escucha cuando toca de oído en términos de la economía y no es un experto, dice, bueno, la tasa de referencia de los LELIQs, no, pero sí impacta cuando vos vas a comprar algo en cuotas, ni hablar si tenés que pedir un préstamo y demás, ¿no? Así va impactando en cada uno de los ciudadanos también. Y Alberto Fernández lo dijo muy claramente cuando dijo, hay que devolverle los medicamentos gratuitos a los jubilados. Eso tiene un costo redondeado y aproximado en dólares de 500 millones de dólares todo un año. Ahora, ese dinero, en vez de pagar durante todo un año los medicamentos gratuitos para los jubilados, paga menos de 10 días de intereses del ELIX, o sea, los sectores más ricos, ¿no? Ahí tenés un poco para que se entienda la dirección del gasto del Estado hacia dónde va. Claro. Es decir, claramente es un modelo de organización social, económica y política de nuestro país que está dirigido hacia la concentración del ingreso y no hacia la distribución del ingreso. Ahora, Julián, entonces, estas medidas que anunciaron esta última semana, ¿para vos qué representan? ¿Un parche, un pequeño desvío del modelo económico del presidente Mauricio Macri porque estamos próximos a las elecciones y producto también del resultado de las PASO? ¿Cómo lo analizás? Bueno, dos cosas. Una, que ya que estamos con esa medida, ¿no? De lo que significaría el costo para los medicamentos gratuitos a los jubilados. Para contener la suba del dólar, se vendieron entre lunes, martes y miércoles cerca de 500 millones de dólares. O sea, lo mismo que dije que, que Alberto Fernández dijo que servía para los medicamentos. En solamente 3 días el Banco Central vendió toda esa plata a los bancos para contener el dólar. Ahora, igualmente el dólar subió, redondeado de 45 a 60, es un 33%, ¿no es cierto? O sea que los sueldos bajaron
más de un 30%. Claro. Suponete que estamos hablando de un sueldo de 20.000 pesos. Darle 2.000 pesos a alguien que tiene un sueldo de 20.000 es un 10%. Entonces, ¿cuál fue la medida de este gobierno? Bueno, te bajamos el 30% por un lado y te subimos el 10% por otro. O sea, te bajamos el 20%. Es decir, estamos en más de la mismo, ¿no? O sea, por 2 meses, más de, además. claro, en más de lo mismo en cuanto a políticas de destrucción del salario, de destrucción del poder adquisitivo de las jubilaciones. Claro. Y esto siempre conviene recordarlo, porque en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, salarios y jubilaciones subieron por debajo de la inflación. En los 12 años de un modelo industrial, inclusivo, tecnológico y científico, salarios y jubilaciones subieron por encima de la inflación. Entonces, esto también hay que recordarlo siempre. ¿Tuni? Hoy nuestro compañero Marcelo Solotoviagda dice que esta rebaja del IVA en los alimentos le rebaja el IVA a Agostina, a Tuni y a la gente que menos dinero, a los más humildes. Y él dice, eso es equivocado. En primer lugar, se la van a quedar los supermercados y los grandes empresarios. Sí. Y en segundo lugar, aumentale directamente a la gente. No le des... Claro. Es decir, porque la gente lo va a gastar y eso entonces lo va a poner... Se reactiva la... Dale a los jubilados, dale más a la asignación universal por hijo, dale al salario mínimo para que le llegue a la gente, no para que el empresario del supermercado o el empresario que sea se lo termine quedando. Claro. Entonces, me parece que además de ser una medida electoralista, porque lo bajan hasta diciembre nada más, muy mala decisión, termina no yendo a los bolsillos y al gasto que se tiene que dar, porque acá lo que necesitamos es poner en marcha nuevamente la economía. No sé si me explico. Sí, Turi, no quedaba claro ayer, inclusive hoy tampoco está claro, cómo se va a trasladar ese 21% del IVA en un ahorro o una disminución en el precio de los productos. Que en realidad ayer escuchaba también economistas y decían, esto no es que van a ir al supermercado y ahora los productos van a bajar un 21%. En realidad la medida, lo aclaraba sí que ayer también, apunta a que no suban un 21% en función a la devaluación que pero hubo eso te va a venir entiendo yo, en la factura del proveedor. Sí. No va a venir el 21%. Le ¿Así llega... funciona? ¿Cómo es, Julián? Los precios no tienden a la baja. Nunca. Por lo tanto, es pensable de manera lógica que ocurra lo que decía el compañero recién. Es decir, que al no bajar los precios, ese diferencial, en vez de ir al Estado, es decir, a la financiación del gasto del conjunto del pueblo argentino, se lo queden los sectores concentrados, los intermediarios, los gastos, los supermercados. Claro. O sea que es pensable que eso ocurra. Ahora, esta medida que uno puede decir, bueno, mirá qué buena medida esta de impulsar el consumo, que muchos analistas coinciden en augurar que esto no va a ocurrir. Ahora, esto también... digamos, de alguna manera enmascara otra de las mentiras que hizo el gobierno de Macri constantemente cuando habló de reducir el déficit fiscal. ¿Se acuerdan que decían permanentemente esto igual que la dictadura, igual que Cavallo durante los gobiernos de Menem y de la Rúa? Exactamente lo mismo. Que decían hay que reducir el déficit fiscal porque el gobierno no puede gastar más de lo que recauda. Ahora, este gobierno lo que hizo fue destruir la recaudación del Estado, ¿no es cierto? Estas medidas son por 3 meses, ni la contemos, digamos, pero al destruir el nivel de actividad interno, el gobierno recauda menos por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias y por aportes y contribuciones, que son las 3/4 partes de la recaudación del Estado, pero además eliminaron la recaudación proveniente del comercio exterior. Es decir, habiendo eliminado las retenciones a las exportaciones, claro, los aranceles a las importaciones, entonces el Estado recaudando menos, tiene menos para gastar. Y volvamos a recordar lo de la bicicleta financiera, porque los intereses de la deuda que contrajo este gobierno son cada vez mayores. Entonces es mentira que el Estado gasta menos. Claro. Porque lo que ellos dicen es superávit primario.
y el primario es No sin incluye contar los los intereses de la deuda. Eso es un engaño. Julián, pero digo, ¿cómo funciona en la cadena de pago esta disminución del 21% que decía Tuni? ¿Y por qué corre en riesgo de que no se traslade en realidad a los consumidores, sino que se convierta más bien en un beneficio para los supermercados? Viene la factura. Para aquellos, claro. Viene la factura de Molinos Sí. y le dice... Te quito el IVA. La semana pasada venía con el 21% agregado de Sí. IVA. Esta semana viene sin. Ajá. El supermercado lo recibe, el Y supermercado o el chino. Sí. Y dice, ¿le bajo el 21%? ¿O no le No. rebajo el 21%? No, en algún caso rebajaron poco, en otro caso no, pero digamos, no le llega neto Claro. al que lo necesita, porque además te llega a vos y a mí. En caso de que ellos hagan, ¿me entendés? Tampoco es que se focaliza en... Soloto dice... Y encima si se lo quedan los empresarios, van a ir a comprar con esa plata dólares. Y todo lo que estamos queriendo es evitar eso. Bueno, y otro ejemplo es el tema de las retenciones. Quien exportaba el viernes pasado cobraba 45 pesos o 46 y ahora cobra 59. Y se queda con todo. ¿Por qué? Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué no financiarse el Estado con eso como para poner en marcha la economía, con una parte aunque sea? Hubo un rumor esta semana, de hecho los mismos funcionarios del gobierno salieron a desmentirlo, pero estaba en agenda una modificación a las retenciones. Sí. Después quedó en stand-by. Entonces la pregunta, o si querés también las críticas respecto de las medidas que se anunciaron esta semana son dos. El timing, es decir, si no han llegado demasiado tarde, y por otro lado el financiamiento, cuando a lo largo de aproximadamente 3 años estuvimos escuchando que había que disminuir el déficit fiscal y demás, entonces que la gente, o sea, nosotros teníamos que hacer un esfuerzo también para poder salir adelante y demás. Bueno, ahora se toman estas medidas en medio de una crisis profunda, al menos con los alimentos, con algo tan delicado como los alimentos. Pero Julián, digo, ¿coincidís en estas dos críticas que han tenido las políticas o las medidas anunciadas en las últimas horas? Sí. Llegaron tarde y además no está claro cómo se van a financiar. Sin duda, porque además, como bien decíamos, esto no va al bolsillo de las personas que lo necesitan y puede ser apropiado por los grandes supermercadistas, digamos, ¿no? Y completando el tema de las retenciones, yo siempre recuerdo una frase de Néstor Kirchner del 2008 que decía, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que usted en su mesa no pague los precios internacionales, para que usted en su mesa pague los precios que puede pagar, ¿no es cierto? Porque en vez de que se queden, como decíamos recién, en vez de que se queden los intermediarios, que son unos pocos que se dedican a la exportación de las materias primas y los alimentos de nuestro país. Entonces, para que esa plata, en vez de que se la queden unos pocos, sirva para financiar políticas de distribución de ingresos, pero además, en el ejemplo que se da siempre, si entran 100 pesos por kilo de carne y hay 30% de retenciones, el exportador, en vez de recibir 100, recibe 70. Y 30 se los queda el Estado para financiar políticas de distribución de ingresos, políticas de industrialización y demás. Ahora, cuando se quitan las retenciones, esto fue lo que pasó apenas asumió Macri, no sé, apenas ganó Macri. El precio sube de 70 a 100 por la quita de retenciones, pero como se devaluó de 9.60 a 14... entonces el precio subió de 70 a 140 de manera inmediata. Claro. Por eso, en la mesa de los argentinos tuvimos una duplicación del costo de los alimentos con estas medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Claro. En cuanto al valor del dólar, ahora estoy viendo allí Banco Nación, 59, un poquito, unos centavos más bajo de lo que cerró en el día de ayer. Julián, ¿qué pensás de la manera que adoptó, digamos, el Banco Central para tratar de contenerlo? Un dólar que parece no haber encontrado tampoco su techo. Y ayer se incorporó esta novedad, digamos, restringe la cantidad de dólares o la tenencia de dólares que pueden tener los bancos en su cartera. Sí, me parece muy bien cuidar que no vuelva a tener una escalada del dólar, porque eso castiga al conjunto del pueblo, es decir, menos a los sectores más ricos que son los que se enriquecen. Y siempre atentos a esto, es decir, cuando se controla el dólar vendiendo millones de dólares
al sector financiero, se está regalando la plata del pueblo, o sea, la plata que se podría usar para medicamentos gratuitos a los jubilados, la plata que se podría usar para subsidios, la plata que se podría usar para asignaciones y demás, se le está regalando a los sectores más ricos del mundo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener atención con esto y, por supuesto, una de las primeras medidas que tiene que hacer el próximo gobierno es desactivar esta transferencia de recursos que se ejerce desde que ganó Mauricio Macri, desde el conjunto del pueblo hacia los sectores concentrados, que son los sectores más ricos. Vamos a repasar los números de inflación, porque ayer el INDEC dio a conocer la inflación del mes de julio, 2,2%, la más baja, de hecho, de este año, que ya acumula un 25%. Si tenemos en cuenta la inflación interanual, allí está, es de un 54,5%. En 7 meses, es decir, en lo que va del año 2019, la inflación ha sido del 25,1%. Y la inflación del mes de julio, entonces, como les decía, un 2,2%. La característica... Es el siglo XIV. Sí. Esto es viejísimo. Esto es viejísimo, digamos. El 2,3 de julio va a terminar ahora... 5, 6 y hasta 7, dicen, claro, en septiembre, ¿no? Puede ser la inflación, sí, que es cuando impacte esta última devaluación que hemos tenido y esta crisis profunda. Fíjense qué sucedió con los alimentos. Esta es una característica que se dio, si mal no recuerdo, en casi todos los meses. Es decir, el promedio de aumento en los alimentos siempre está por encima del promedio general de la inflación. Y en julio ha sido de un 2,3%. Es que eso es una de las cosas que hemos siempre intentado destacar. Es decir, cuando nos dicen la inflación es del 40 y pico %, que es mucho más alta que la que había en el periodo anterior, que criticaban tanto la inflación, no para defender necesariamente al periodo anterior, sino para decir, mira, los que criticaban la inflación del 20 y pico, 30%, la subieron a más del 40%. Claro. ¿No? O sea, estoy hablando del gobierno actual, ¿no es cierto? Con mecanismos de concentración, con mecanismos en los cuales, como bien vos decías, si la tasa de inflación está en el 40, ojo, porque los alimentos están subiendo a más del 50. Claro. Y eso castiga a los más vulnerables. Más bajos. Claro. 58% aproximadamente estaba viendo allí el aumento en promedio interanual de los alimentos. Entonces se da, ahí está, 58,1%. Y en los últimos 7 meses, es decir, en el año 2019, un 27,5%. Y permíteme una cosita más que justo tiene que ver con eso, que es el porcentaje del salario que se gasta, ¿no? Porque antes, cuando había tarifas de servicios controladas, incluso con subsidios, los transportes, la gente común, digamos, gastaba un pequeño porcentaje de su salario en pagar servicios y pagar transporte. Entonces le quedaba más para consumir. Eso reactiva el mercado interno, reactiva la actividad empresarial, reactiva la actividad industrial, reactiva la producción, por lo tanto genera empleo y también aumenta la recaudación del Estado, porque el Estado recauda cuando aumenta el nivel de actividad. Claro. Pero ahora, con estos tarifazos tremendos que hemos padecido, el porcentaje del salario que se usa para pagar transportes y servicios es mayor y queda aún menos para el consumo. Claro. Tuni, ¿querías decir algo? Que básicamente que a esta altura están tratando de conseguir ministro de Economía para pilotear esta situación. No es fácil, porque es como conseguir un técnico de un equipo que se está yendo al descenso, entonces es muy difícil. Yo estuve hablando hoy a la mañana con algunos de los funcionarios de los que hablan como posibles candidatos. Es un posible candidato, siempre estamos hablando dentro del mismo gobierno, ¿no? Dentro del gobierno nacional o el bonaerense. O el bonaerense, sí. Sí. Obviamente nadie quiere ser, ¿no? Desde ya que nadie quiere ser, pero cuando a vos te llama un presidente y te dice, mira, necesito. Exactamente, es muy difícil decirle que no. Vamos a ver durante la jornada, pero como creo que en los últimos 2-3 días hemos hablado acá, vos, es muy raro un gobierno que sufre semejante debacle y que no haga un recambio. Es decir, hasta el presidente ha dicho, yo pensé que no íbamos a perder por tanto, palabras más, palabras menos. Claro. ¿Y cómo? Si tenés a alguien que te dio esos diagnósticos, digo vos, yo, que somos medio histéricos, de la eficiencia, ¿no es cierto? Si tenés un equipo ineficiente que produce una situación como esa, vos tenés que producir un recambio, además para darle un poco de credibilidad a tus nuevas medidas. Debió hacer el recambio antes de anunciar las medidas,
Sí, igual, Turi, no sé si seguís esta línea. En el caso puntual de Duhovne fue la cara y quien llevó adelante las negociaciones con el Sin Fondo duda. Monetario Internacional. Entonces, un recambio en este momento también implica ir a dar explicaciones afuera y cambiar ese hombre que va a tener que probablemente también renegociar la deuda o ir a comunicar al menos que esas metas que se han fijado de disminución del déficit fiscal, bueno, no se van a cumplir. A la derrota electoral se le ha sumado también al gobierno en las últimas horas estas nuevas medidas que justamente van en contra de lo que le exige el Fondo Monetario Internacional. Y según dicen internamente, el propio Duhovne no estaba de acuerdo con estas medidas. ¿Por qué? Porque es él también quien después tiene que dar explicaciones. Paralelamente, nosotros como ciudadanos tampoco lo hemos visto porque no hemos visto al ministro de Hacienda en las últimas horas hablar sobre lo que está sucediendo en el país, ¿no? Entonces, digo, es todo este combo que ha llegado a este punto ahora y con estos rumores entonces de un posible alejamiento del ministro de Hacienda. Bueno, por eso, ahora hace un ratito Miguel Ángel Pichetto dijo, no voy a ser el jefe de gabinete, lo cual era incinerarlo. Además, se supone que es el candidato y lo vas a poner a dirigir el equipo del descenso. Claro. ¿Me entendés? O sea, lo estás incinerando. Me parecía ya desubicada la idea de que él fuera el jefe de gabinete. Pero vos, es difícil razonar que el gobierno sigue pensando en términos electorales. En estas medidas no son orientadas a la clase media, no tocan el campo porque creen que tienen el apoyo de esos votantes. Y entonces siguen pensando en términos electorales. Lo que vimos ayer a la mañana, una asamblea electoral, en lugar de tener a los 1000 funcionarios ocupados en cómo llegan al lunes. Sí. ¿Me entendés? Por eso no es tan fácil pescar lo que pasa. Claro. Julián, para vos, un cambio de nombres, un cambio, por ejemplo, del ministro de Hacienda, ¿da otra imagen, refresca o bien genera más incertidumbre en los mercados? Según la comprensión de muchos, esto es el fin de un modelo económico que ha llevado la tasa de desempleo desde el 5,5% hasta más del 11%. Hemos visto, ahora te aparecen en los mensajitos de WhatsApp, te aparecen las colas, ¿no? Hubo una muy significativa de varias cuadras en la provincia de Tucumán. Sí. Digamos, el nivel de desempleo que ha vuelto a ser una preocupación para los argentinos, con el modelo económico, industrial, tecnológico y científico, no ocurre. Es decir, este modelo de concentración económica, de destrucción del mercado interno, de destrucción de la actividad, de extranjerización de toda la actividad económica, produce estos desastres. Y a mí me parece, digamos, creo que muchos analistas coinciden en esto, que este modelo se terminó, y que por más que cambien los nombres, se sabe perfectamente que quienes han defendido este modelo de organización económica, social y política de nuestro país no van a cambiarlo por cambiar una cara. Es una cuestión de modelo económico. Claro. Pero para vos es nulo el efecto que puede llegar a tener en el mercado, la respuesta por parte del mercado en un cambio en el gabinete, en el ministro de Hacienda en este caso. ¿El mercado te referís a los sectores financieros? Sí, exacto. ¿Cómo impactaría? Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con varias cosas, entre otras la confianza y este diálogo entre Macri y el candidato a presidente que probablemente por esta diferencia se imponga en las elecciones de octubre. Puede ser que tenga un efecto favorable en el sentido de calma, porque los mercados no están locos, es decir, persiguen sus propios intereses, no es que están locos, es decir, lo que es una locura es lo que ha hecho el gobierno de Macri, eso es una locura. Claro, pero digo, me refiero a cuando te hablo de los mercados, es si genera más incertidumbre o si ayuda, como vos decís, a calmar. Hoy por hoy, cambiar la cara o quien representa la política económica del país. Se va Duhovne, entra otra persona, digo, no genera el efecto quizá contrario, como diciendo, bueno, ¿ahora qué van a hacer? Porque si se va este hombre que fue quien está comandando el área económica, porque no nos olvidemos además que el gobierno de Macri decidió no tener un ministro de Economía,
¿sí? Y en su momento lo planteaba como un grupo, un gabinete económico que llevara adelante distintas funciones. Después Duhovne se convirtió en el superministro. Entonces digo, es la cara visible, insisto también, quien negoció con el Fondo Monetario Internacional. A vos es obvio que si vos cambiás el técnico de un equipo que se está yendo al descenso, no es que de golpe vas a pelear el título. O sea, ya tienen una situación muy difícil, no es que ahora van a pasar a ser los campeones mundiales. Claro. Entonces, lo que sucede es que tuviste un equipo ineficiente, entonces por lo menos cambia un poco la cara. Que alguien salga a hablar, porque vos tenés, como vos dijiste, hace 48 horas que Duhovne no sale a hablar, Sica vacila, Frigerio tiene que dar explicaciones que no le tocarían dar a él. Claro, sobre los ayer en créditos conferencia, suba. y además en conferencia le preguntaron sobre Duhovne, por qué no se lo estaba viendo Duhovne en las últimas horas, y él dijo que estaba abocado a su tarea y que no tenía mucho más por 45 segundos tardó en contestar eso, porque no sabía. Cuando le preguntan, ¿usted va a ser ministro de Economía? ¿Se va Duhovne? Y él se quedó un poco paralizado, no tuvo respuesta de entrada. Claro. Insisto, no van a pasar a ser campeones del mundo por un cambio, pero sí tienen que algún tipo de cambio, sobre todo Marcos Peña, mucho desgaste tienen, mucho desgaste. Sí, lo que fundamentalmente creo es que este modelo se agotó y que la burbuja financiera también, digamos, está al borde de explotar porque este modelo se agotó. Entonces, ¿cómo se desactiva eso? Llevando calma a los sectores financieros que no saquen toda la plata junta. Y eso tiene que ver con un montón de medidas y, insisto, me parece muy importante este diálogo entre Macri y distintos sectores transversales de la economía argentina. Claro. Otro punto del que vamos a hablar es justamente el congelamiento